Muy buenas tardes, nos encontramos con el doctor Rafael Mejía López, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y él nos va a contar un poco acerca del panorama general que se vive en el tema de la agricultura en la actualidad. Muy buenas, doctor, ¿cómo está? María Isabel, muy buenas tardes. Bueno, en primera instancia quisiera saber cómo ha afectado al gremio la situación que se vive hoy en día con los países vecinos. Básicamente ha habido conflictos con Ecuador y Venezuela. Con Ecuador el comercio es a favor de Ecuador 2-1, entonces ellos en un momento dado han perdido más de lo que pudieran haber ganado. Con Venezuela es diferente. Para darles una idea, en el año 2009 la concentración de las exportaciones estuvo 34% Estados Unidos, 22% Unión Europea y el 16% a Venezuela. Con Venezuela, hoy ya más del 50% de lo que se exporta está colocado en otros países y también internamente por una mayor demanda. Ahora, hay que tener mucho cuidado en el efecto si se reanudan las relaciones comerciales, primero con el pago y segundo de no crear una inflación de alimentos por demanda. Entonces se puede hacer, pero ordenadamente, y por eso es muy atractivo el procedimiento de las 5 comisiones. ¿Cómo ha afectado a los agricultores colombianos la situación actual que se está viviendo con los países vecinos? Desafortunadamente afecta no solo a las exportaciones, sino también a la agricultura en general. En las actividades como flores, banano, aceite de palma, etcétera, que exportan, reciben menos ingresos, pero sus costos de producción se han seguido incrementándose. Y los productores que tienen productos que están basados en el precio dólar, aunque sean producidos en Colombia, también se ven afectados por menores ingresos. Hay que buscar un dólar de equilibrio porque esto nos quita toda la competitividad posible y además nos expone a las importaciones de algunos países que son importaciones subsidiadas, pero con revaluación es aún más grave. ¿Qué medidas piensa usted que el nuevo gobierno debe emprender para favorecer o beneficiar al sector agrícola? Hay dos tipos de medidas, las de macroeconomía y ya las medidas puntuales. Entre las medidas macro tiene que precisamente tratar de contener la revaluación y buscar un equilibrio. Y también tiene que buscar una infraestructura de transportes, no solo carreteras secundarias y terciarias, sino también lo que es puertos, aeropuertos y ferrocarriles para ser más competitivos. Ahora, las puntuales, lógico, están el empleo, está el financiamiento que no se debe seguir estratificando, sino buscar que sea por productos, está el medio ambiente, el manejo del agua, está también las unidades agrícolas familiares para poder tener agroindustria, las cuales se deben ampliar en los llanos. También tenemos una serie de situaciones como el cambio climático, la productividad del país y tomar medidas contra esto. Es decir, hay actividades macro y actividades ya puntuales. ¿Qué posición tomó la SAC frente al polémico caso de agroingreso seguro? Hay que entender que agroingreso seguro fue parte de la negociación que se hizo con el sector privado cuando se discutió el Tratado de Libre Comercio y se aprobó entre Estados Unidos y Colombia. Las exportaciones colombianas a Estados Unidos son las más importantes desde el punto de vista agrícola y agroindustrial. En el año 2009 fueron un 34% del total. Sin embargo, ha habido problemas de acceso real, o sea que las barreras no arancelarias impiden que muchos productos lleguen a Estados Unidos. Segundo, había que mirar la gradualidad porque ellos son una economía más avanzada. Y tercero, las ayudas internas o subsidios que en el tratado no se pudieron controlar ni manejar. De ahí resultó agroingreso seguro como una contrapartida
para poder el sector ser más competitivo y para poder desarrollarse. O sea, fue un tratado para la competitividad y el desarrollo. Con el tiempo se volvió un instrumento asistencialista, que eso no permite a Colombia ingresar como proveedor de alimentos y materias primas. ¿Por qué? Porque aquí piden volúmenes y volúmenes constantes y en una forma muy ordenada. Ahora, la SAC ha defendido el instrumento, pero ha criticado la forma como se utilizó el instrumento. Entonces uno no puede cancelar ni acabar el mejor instrumento que tiene el sector agropecuario para la competitividad y el desarrollo, porque en un momento dado se aplicó inadecuadamente. Entonces, ¿usted piensa que esta medida debe continuar? Pero modificar y dejar de buscar la estratificación del agro y debe tener una política agrícola seria basada en productos. Ustedes pues, para dividir en grandes, medianos, pequeños, puede utilizar las tasas de interés y las zonas donde se apliquen estos créditos. ¿Qué proyecto está emprendiendo esta institución para beneficiar a los agricultores de nuestro país? En primer lugar, hay que entender la importancia del sector rural y dentro del sector rural agropecuario. Hoy en día el sector rural genera más del 22% de los empleos totales en Colombia, más del 21% de las exportaciones. En la última década ha sido el 10% del Producto Interno Bruto. 19 de los 32 departamentos tienen como uno de sus principales ingresos los del sector agrícola y pecuario. Entonces, dada esa importancia, hay que buscar que haya una política agrícola de Estado y no de gobierno. Entonces, van a intervenir las soluciones de los conflictos de tierra, de los conflictos del agua, de los conflictos del medio ambiente, y un cambio fundamental que se debe perfeccionar es producir desde la demanda y no desde la oferta. Y finalmente, ¿qué consecuencias piensa usted que puede traer la firma de Tratado de Libre Comercio con Europa? Uno analiza un tratado, por ejemplo, el de la Unión Europea, como un todo. Entonces, en este tratado salieron beneficiados las flores, el banano, el aceite de palma, el azúcar, el tabaco, la carne, las frutas, las verduras, las hortalizas. Algunos sectores como el lácteo no salieron beneficiados, entonces se busca la compensación. Por eso se solicitaron recursos no solo de España, sino de la Unión Europea que se obtuvieron, y también la elaboración de un COMPES para la transformación y modernización del sector. Paralelamente a esto, evidentemente hay personas que no van a querer seguir en la producción de leche y entonces se buscan recursos para que puedan cambiar de actividad a una actividad rentable. Pero un tratado como el de la Unión Europea abre puertas. ¿Por qué los tratados son buenos para Colombia? Cuando uno produce y su oferta agropecuaria crece más rápido que la demanda interna, si no hay tratados a dónde enviar estos productos, simplemente se cae su precio y se cae el de los agricultores, que son tomadores de precios. Lo que se les traslada al consumidor final, que son los que reciben el precio cuando ya se ha formado, es mínimo. Entonces, por eso son convenientes los tratados, y ahora estamos pidiendo que se hagan con Asia-Pacífico, es decir, China, India, Japón, Corea, que son los países que más crecimiento van a tener. Por consecuencia, va a haber más demanda de productos agropecuarios colombianos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, y a ustedes los que nos están viendo, ya tienen un panorama general de lo que es en futuro la agricultura en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con mucho gusto.